Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Podcast número 5. Los seres del alto astral. ¿Quiénes son? Eh, ¿Para qué sirven? ¿Por qué están en el alto astral? Bueno, en fin, una cantidad de preguntas que tenemos sobre estos seres que denominamos buenos, ¿no? Que denominamos evolutivos, ¿no? Que son eh, muchas veces vistos como seres de luz, seres de protección, ¿no? Y pues vamos a verlos esta vez desde una óptica, desde un punto de vista particular que es el libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. Este libro es un libro muy particular, pues, que se puede incluso ver se encuentra en internet. Y pues muy por encima les puedo comentar que este libro eh, fue escrito o pues parte de este libro fue escrito por un alto mago que se llamaba Cipriano y que trabajaba con brujería, con hechicería, bueno, con conjuros, tenía mucho conocimiento sobre estas áreas. Y un día un hombre rico le pidió que doblegara a una mujer para que lo amara. Entonces pues el tipo le dijo que no había problema y utilizó todas sus artes oscuras para poder dominar a esta mujer. Y pues resulta que por más que intentaba pues no le era posible, y el tipo, según cuenta la historia, convocó al mismo Lucifer para preguntarle que por qué no le servían sus técnicas, y el tipo le dijo que, que no servían porque pues la mujer tenía una protección que era una cruz, y que por más de que tuviera tanto poder pues él no podía luchar contra eso. Entonces pues él inmediatamente, al darse cuenta de que estaba en el bando contrario, pues decidió abandonar todo eso y dedicarse pues más bien a la fe y a abandonar pues la brujería y la hechicería y dar como ejemplo su propio testimonio. Luego recopiló toda la información que él tenía sobre estas artes y las puso en un libro. Y pues ese es el famoso libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. En este libro pues se describen muchos seres espirituales, ¿no? Se escriben sobre todo los seres espirituales del alto y del bajo astral, ¿no? En este caso, en este programa de hoy vamos a hablar un poco de los seres del alto astral según el libro de San Cipriano. En el libro de San Cipriano pues habla un poco pues de las jerarquías espirituales. Estas jerarquías espirituales vienen directamente pues desde las órdenes de podríamos llamarlo el Dios cristiano, el Dios de Abraham, ¿sí? Y que pues él tiene como un organigrama, un esquema piramidal, pues donde pues él es la punta, la base, la punta, perdón, sí, el origen de todo. Y a partir de ahí pues fue creando y organizando una serie de seres que le servían y que le ayudaban para diferentes propósitos de eh, organización, sí, como logística y operativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, en el capítulo 3 de este libro de San Cipriano nos habla de los espíritus superiores, que vendrían siendo los seres del alto astral. Nos dice, espíritus superiores son aquellos que se consideran primeros en categoría y que tienen por lo tanto la potestad de mandar sobre los demás y que se hallan en inferior escala. El primero de todos, y aquí ya nombramos a un ser espiritual del alto astral, se llama Adonai, llamado ángel de luz, que recibe directamente del Ser Supremo las órdenes que ha de transmitir a los demás. O sea,
dentro del alto astral la mayor jerarquía podría ser ser Adonai, que nosotros sabemos que es un ángel, ¿no? A su inmediato servicio y con idéntica potestad hay otros dos, cuyos nombres son Elohim con N y Jeobam con M, que tienen la misión de hacer cumplir los mandatos que Adonai recibe y que ellos transmiten a su vez a los espíritus encargados de su ejecución. O sea, serían como los secretarios de Adonai. Luego siguen en jerarquía Mitatrón, Azrael, Astroshio, Eloi, Milech, Ariel y Senaut, que también tienen a sus órdenes otros muchos espíritus que les rinden gran obediencia absoluta. Entonces, pues ya tenemos una escala piramidal, ¿cierto? En donde Adonai, que es el ser espiritual más potente en este caso, pues tiene, tiene a dos ángeles que son los encargados, como que son como sus secretarios. Y estos a su vez también tienen otro grupo de trabajo que son los que mencionamos anteriormente, ¿no? De aquí se deduce que van ascendiendo en categoría a pesar de ser considerados como espíritus superiores, por lo que bien podría denominarse de primera, segunda y tercera magnitud, siendo el principal de todos el gran Adonai o el ángel de luz, como se le ha dicho. Entonces, lo que hablamos anteriormente, sí, el más importante, según nuevamente el libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero, es Adonai. A continuación daremos una idea aproximada de los espíritus celestes que puede decirse forman verdaderos ejércitos, tanto por su organización como por la obediencia con la que ejecutan las órdenes que reciben de sus superiores. Entonces vamos siguiendo viendo cómo esta organización jerárquica se va distribuyendo, ¿no? Entonces ya tenemos un cuadro de alto mando y pues ya vamos bajando de primer, segundo, tercer orden, ¿no? Entonces pues según el libro de San Cipriano pues estamos dentro de pues como una organización prácticamente militar, ¿cierto? Que pues eso tiene también una explicación, ¿no? Porque pues estamos hablando de, de estos seres como una semejanza, ¿sí? Militar, como en los tiempos de este Cipriano, que pues estaban también muy seguramente los ejércitos romanos o los ejércitos ya de el bajo imperio romano, ya con sus finales del imperio romano, pero pues había ya una escala jerárquica, ¿no? De hecho, pues los ángeles son representados con con la indumentaria de los soldados romanos, para que lo tengan en cuenta. Seguimos mirando, entonces nos sigue hablando acá de los espíritus celestes, ¿sí? Entonces ya estamos hablando pues ya como del conglomerado de los espíritus celestes. Y nos dice que los espíritus celestes a los que habitan el firmamento y a los astros que giran y por el espacio. Sus funciones son presidir el destino de cada mortal, ojo, y dirigir los acontecimientos que le conciernen, conforme a la voluntad del divino creador. Por los espíritus celestes están al abrigo de todas las emboscadas de los genios dañinos. Estamos hablando de los genios, los famosos jinnes, ¿sí? Los jinn del Islam, ¿no? Cada espíritu celeste no puede obrar con arreglo al astro a que corresponde y según lo que permite la omnipotencia divina, porque Dios solo le da el poder de obrar. Por esta razón, dichos espíritus no pueden emprender nada sino bajo la dirección divina y solo cosas que conducen a un buen fin, como la confirma la historia del mundo desde su creación.
Entonces, pues lo que nos están diciendo aquí claramente es que estos seres espirituales del alto astral, pues, eh, primero ayudan a que se cumpla como la finalidad del ser humano, o el espíritu del ser humano. Y en segundo lugar, pues que ellos vienen con órdenes estrictas, ¿no? Que no pueden como saltarse estas órdenes porque pues tienen siempre están subordinados a otro ser, ¿no? Aquí dice, hay 7 gobernantes que tienen funciones diferentes. Sus astros visibles son Aratón, Vetor, Praleg, Og, Haget, Opiel y Pul, a los cuales se les atribuyen las condiciones siguientes. Aratrón tiene el poder de cambiar instantáneamente en piedras o metales objetos diferentes y al contrario. Por ejemplo, convierte el carbón en oro, ojo, y viceversa. Enseña la alquimia, la magia, la física, hace invisibles a los seres y da larga vida. ¿Por qué les digo que ojo con el tema de la transmutación del carbón al oro? Si recordamos, pues aquí en Colombia hablamos de las huacas. ¿Qué son las huacas? Las huacas son enterramientos que muchas veces eh, tanto los grupos, las tribus nativas de nuestro país eh, guardaban muchos de sus elementos de valor o rituales que pues consistían muchas veces en oro y en esmeralda, ¿sí? Y los guardaban junto con vasijas, junto con huesos, osamentas, bueno, en fin, diferentes tipos de cosas. Y los guardaban en la tierra, los escondían en la tierra, los sepultaban, ¿no? Entonces, eh, estas huacas o enterramientos, por la misma magia, por la misma energía, por los mismos rituales que mantenían con la naturaleza, pues seres espirituales los transformaban en otros elementos. Y cuando, por ejemplo, hay gente ahora que descubre, pues ven luces en sus campos de cultivo, en sus fincas, en lugares donde muy seguramente están estos enterramientos y se presentan y se manifiestan porque tienen esa potestad de manifestarse para decir que hay algo ahí. Cuando los excavan encuentran mucho carbón, ¿sí? Y pensando que no encontraron oro, pues este carbón lo botan. Y resulta que este carbón es la forma en que nos presentan a nosotros los materiales que realmente son valiosos, el oro, esmeraldas o diferentes tipos de cosas. Que cómo se transmuta eso a oro, pues es algo que sé cómo posiblemente se pueda hacer, pero pues eso sí no lo puedo revelar por acá por este medio, pero eh, ese carbón que se encuentra es la forma como ellos nos quieren mostrar a nosotros que eso es lo realmente valioso. Bueno, sigamos. Aparte que nos habla de este poder de Aratrón, pues nos dice que tiene otras diferentes habilidades, ¿no? Entonces, en la visión que tiene el San Cipriano, tesoro del hechicero, pues muy seguramente nos dirá después que si nosotros ofrendamos y le oramos a este ser espiritual del alto astral, puede que nos brinde uno de sus atributos, o sea, que nos permita utilizar alguno de sus atributos para nuestra evolución, ¿sí? No que, por ejemplo, aquí Aratrón diga que eh, hace invisibles a los seres y da larga vida, entonces pues que nos haga invisibles para poder nosotros entrar a un banco y sacar dinero, o que nos haga eh, supremamente longevos y que pasemos de los 150 años, no. Lo que quiere decir es que para nuestra evolución, por ejemplo, que nos haga invisibles, es que, por ejemplo, estemos nosotros en un lugar peligroso.
y veamos de frente a, por ejemplo, asaltantes, atracadores, bueno, a gente que nos va a hacer daño y que por alguna razón no nos vean. O que si nos ven, no seamos como ese objeto de alto valor, ese personaje de alto valor, y que nos dejen pasar como si nada. Esa sería una forma de la protección de este ser, ¿sí? Esa es la invisibilidad y pues la larga vida pues va relacionado también con eso. Si nos ponemos a pensar es un atributo que va ligado más bien como a la protección, ¿no? O sea, entonces pues si estamos en un sitio que es peligroso o que se suba a un autobús unos delincuentes y empiecen a robar y tal vez no nos ven nada y nos dejan quietos, ¿sí? Eso es la invisibilidad, ¿sí? Y esa es la larga vida, ¿no? Sigamos con el segundo, con Betor. Confiere a las altas dignidades acerca del hombre, a los espíritus que se le dan respuestas exactas. Transporta los objetos de un lugar a otro, proporciona piedras preciosas y prolonga la vida indefinidamente si Dios lo permite. Bueno, eh, este ser, según lo que dice el libro de San Cipriano, lo que hace es como un relacionista público, ¿no? Entonces, Betor lo que hace es poder acercar a los hombres, los seres espirituales del alto astral, ¿sí? Transporta objetos de un lugar a otro, ¿sí? Y aquí viene la parte ya mágica y mística que proporciona piedras preciosas y prolonga la vida indeterminadamente. Pues eso ya es un poco más mágico, ¿sí? Porque pues, o sea, sabemos que lo máximo que puede llegar a un humano pues son 110, por muchos 115 años. Creo que la persona más vieja del mundo tuvo 115, 116 años. Y pues de ahí pues ya no llegamos a más, ¿no? Claro que, por ejemplo, los textos bíblicos hablan de personas que duraron 900 o 1000 años. Entonces, pues claro que la concepción del tiempo del hombre antiguo es muy diferente a la nuestra. Entonces los 900 años de estos seres, de estos humanos, muy seguramente podrían equivaler a unos 100 de los nuestros, pero realmente no lo vamos a saber a ciencia cierta. El tercero es Palek, pertenece a los atributos de Marte, establece la paz y eleva a las altas jerarquías militares a quienes han recibido su marca. Entonces volvemos a hablar nuevamente de la escala militar, lo que les hablaba al principio, que esto está muy diseñado o muy pensado, haciendo como un paralelismo con la milicia, ¿no? O sea, con los ejércitos. Entonces una escala piramidal muy rígida, muy estricta. Y pues este Falek, entonces es el que se encarga pues de, de dar paz, ¿sí? Y como de honrar de cierta manera a, a los héroes de este ejército espiritual. El cuarto es Ok, preside los atributos del sol y da larga vida y salud. ¿Ok? Distribuye la sabiduría, enseña la medicina y da el poder de cambiarlo todo en oro puro y las piedras más preciosas. Nuevamente volvemos con la codicia, ¿no? Es muy curioso que en todos estos personajes hable de oro y de piedras preciosas, que va muy ligado también al tema de la alquimia, de transmutar, de la transmutación, ¿no? Entonces, pues, mmm, digamos que esos personajes que transmutan cuestiones de poco valor a elementos como oro, como piedras preciosas, pues son muy, muy, muy apetecidos tanto para la codicia, ¿no? Pero iría en un contrasentido con eh, el propósito de la evolución espiritual, ¿no? Y por eso les digo que esto es a partir de la visión del libro de San Cipriano, ¿no? Este Oc pues enseña la medicina, ¿no? Podría ser como Quirón. Bueno, sigamos. El quinto es Ajet. Bajo la influencia de Venus da muy grande hermosura a las mujeres que honra con su protección.
les distribuye todas las gracias, cambia el cobre en oro y al contrario, exactamente lo mismo, ¿no? Todos tienen el poder de transmutar todo en oro, ¿sí? No entiendo para qué, porque pues obviamente pues la evolución humana pues no va ligada al oro, pero pues espiritual, ¿no? Pero pues a estos seres espirituales todo lo transforman en oro. Tiene mucho que ver también con los signos, ¿no? Con los signos zodiacales, porque pues estamos hablando de, en este caso de Venus, ¿no? Venus pues es quien representa la belleza. El siguiente es Opriel. Posee el poder de la transmutación metálica hasta el astro Mercurio. Da el medio de transformar la plata en oro, transformación en la que se funda, según la alquimia, la gran piedra filosofal. Entonces aquí ya vamos un poco más al tema de la piedra filosofal, ¿sí? Me recuerda mucho a una película que era como que se llamaba como es arriba, es abajo. Una película de terror que no se las voy a contar, búsquenla y pues me cuentan qué tal les parece. Pero pues hablaba un tema de la piedra filosofal, ¿no? El séptimo es Pul. Gobierna las regiones lunares. Su potencia se extiende a la curación de infinitas enfermedades. Cambia todos los metales en plata. Protege al hombre que navega y da larga y poderosa vida. Bueno, este ya es un poco, entre comillas, más realista, ¿no? Porque pues eh, tiene poderes curativos, puede curar las enfermedades, cambia todos los metales en plata. Este ya es de menor categoría porque ya no los convierte en oro. Protege al hombre que navega y da larga poderosa vida, ¿no? Pues entonces pues es un ser espiritual que pues diría yo que ya no es, según sus habilidades, pues tan fantástico, pero lo veo como un poco más real, según ya mis creencias, ¿no? Un poquito más real. Eh, Nos dice que no olvidar jamás que todo es posible a quien tiene fe y voluntad, y que por el contrario nada conseguirá quien carezca de ambas cosas. No hay obstáculos mayores que los que operen el aturdimiento, la ligereza, la inconstancia o la frivolidad, el desarreglo y las pasiones desordenadas. Quien quiera poseer el don de la magia tiene que ser antes que todo hombre honrado, virtuoso, constante en sus palabras y en sus acciones, firme en todos los trabajos, prudente y avaro solamente de su sabiduría y creyente leal en la empresa que acomete. Hecha la anterior digresión, por considerarla de verdadera utilidad, pasaremos al tratar el siguiente capítulo. Bueno, listos. Hasta ahí podemos decir que hace un, una explicación, ¿sí?, de lo que es pues el alto mando, ¿no?, de las jerarquías de, de los seres espirituales. En este libro también nos muestra las figuras y las firmas de los seres superiores celestiales. Entonces tenemos al gran Adonai como que es el más cercano a Dios, el Dios abrahámico. Aquí está Astro Shio, Elohim, Eloi, Jehovam, Milek, Mitratron, Ariel, Arrael y Senaot. Entonces, pues son los únicos que tienen aquí, por lo que veo, sus nombres. Y pues el libro les pone sus firmas, ¿sí? Y como un dibujito que les hace como su representación, ¿no? Es muy interesante ver cómo este libro es tan gráfico algunas veces, ¿no? Porque pues no es solamente lo que habla, sino pues los dibujos, ¿no? L- las ilustraciones que trae. Sobre sobre estos seres superiores, ¿no? Pues nos está mostrando pues que tienen una gran potestad sobre una cantidad de cosas impresionantes, ¿no?
dominan los elementos, los transmutan, tienen una gran habilidad para convertir muchas cosas en materiales que pueden cambiarle la vida a una persona, ¿sí? En el sentido de que pues si alguien se encuentra una barra de oro, pues cambia su vida o algo lleno de piedras preciosas, pues también va a cambiar su vida. Em, pero como que es una versión muy simplista de lo que los seres espirituales del alto astral pueden hacer. Aquí pues ya me desligo un poco de lo que dice el San Cipriano y cuál sería mi visión de los seres del alto astral. Bueno, los seres del alto astral son seres que han pasado y que han vivido mucho y que han aprendido a ser justos y correctos y a darle el valor a cada cosa como lo que debe ser, sí. Entonces, pues para un ser del alto astral no creo que tenga mucho valor eh, un lingote de oro, sí, o un cofre lleno de esmeraldas o de diamantes. Pues yo creo que para un ser del alto astral, creo que lo que más sería de utilidad para el proceso de los seres humanos no sería eso, sino pues eh, todo lo contrario, ¿no? Porque pues todo esto material lo que nos hace es estar más apegados a la materia, mm, más egoístas, más egocéntricos. Y es muy curioso que ellos tengan estas habilidades según el libro de San Cipriano, ¿no? Más bien que las cualidades espirituales, ¿no? El desapego, el compartir, la solidaridad, la empatía, bueno, tantas cosas que enaltecen el espíritu, ¿no? Y pues poquito de eso se ve cuando hablamos de que todos los pueden transmutar en artículos valiosos, ¿no? Esa parte no le encuentro el sentido. Eh, ya de la escala y de que si hay un dios regente y todo ese cuento, pues dentro de lo que yo creo, pues no lo vería precisamente así, ¿no? De hecho, pues yo tuve una especie de sueño visión, ¿sí? En la que pues me enseñaron qué era lo que era realmente Dios. Entonces, pues yo me ajusto más bien a esa visión que tuve, que es muy particular, muy propia. Pero pues los creyentes en el Dios cristiano, sí, o en el mismo Dios abrahámico, porque pues la verdad es el mismo para las tres fees, ¿no? Las tres creencias, el judaísmo, el cristianismo en todas sus versiones y el islam también en sus versiones, ¿no? Que tiene también unas versiones, ¿no? Entonces, pues esta escala militar muy parecida al ejército romano, ¿cierto? Pues es la que controla este mundo del alto astral, según la lectura de San Cipriano. En cuanto a mi visión, pues, o sea, claro, hay seres más evolucionados en el alto astral que otros, que ayudan al ser humano a su proceso evolutivo, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Que están completamente desligados de lo material, ¿sí? Y que lo que están procurando es siempre que entendamos el porqué de la situación. Yo creo que si hay algo que es valioso en los seres del alto astral es justamente que nosotros entendamos el porqué de las situaciones, el por qué pasan las cosas o el por qué no pasan, ¿sí? ¿Qué ganamos cuando las cosas suceden o cuando las cosas no suceden? Y cómo enfrentar esos momentos de frustración que tenemos cuando no se nos dan esas oportunidades. Yo lo veo más por ese lado. También en temas de protección, claro, lo que les hablaba de la protección, en eso sí creo que los seres espirituales a veces contribuyen mucho a la protección
porque pues en casos de peligro, eh, a veces cuentan muchísimas personas, y me incluyo, que, que ven mucha gente alrededor de ellos, o que otros le comentan, oiga, pero usted iba como con 10 o 15 personas en ese momento, o iba con 2 perros o 3 perros grandísimos que lo estaban protegiendo, como que usted los estaba llevando en la noche, y no sé, y en un sitio peligroso o lo que sea. Pues esos son seres de protección, ¿no? Entonces lo que hacen es que las demás personas los puedan ver, incluso seres espirituales los puedan ver, para disuadir, ¿no? Para disuadir a que alguien venga a atacarlo a uno. Eso sí es cierto. También las habilidades de curación. Eh, Hay seres espirituales que pueden curar. Sí, eso es indiscutible. Hay seres espirituales que pueden ayudar a procesos curativos. Sí, siempre y cuando pues esté dentro de la posibilidad, y pues eso contribuya a nuestro proceso evolutivo, ¿no? Espiritual. No estamos hablando del físico. Entonces, por ejemplo, no necesariamente algún creyente puede obtener algún favor espiritual nada más con invocarlo y con orarle y con decirle no. Depende mucho de lo que tenga que aprender, ¿no? Entonces, pues también la fe ciega no conduce a nada, ¿no? Entonces, pues es otra cosa interesante con los seres del alto astral. Hay que empezar a entender muchas cosas, ¿no? Sobre ellos. Y creo que algo básico es la aceptación. El entender por qué están sucediendo las cosas. Aceptarlo de buena manera. Y yo creo que ayudan mucho en esos temas, como les decía, de la frustración. Eh, ¿Cómo podemos invocar a los seres del alto astral? ¿No? Pues acá en el libro de San Cipriano, ¿sí? En el libro de San Cipriano hay una serie de oraciones, ¿sí? Aquí hay cosas muy potentes, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, pues hay cosas muy potentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una invocación a los espíritus celestes superiores, una plegaria. Y pues voy a leerla y vamos a ponerla aquí en el podcast, pues para quien quiera hacerlo, pues la puede hacer, ¿no? Porque pues igual, como les digo, esta es la visión del libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. Hay que tener en cuenta que este libro es un libro muy antiguo, tiene unas visiones, una cosmovisión del mundo muy primaria, ¿sí? Yo diría que espiritualmente también tiene una visión muy primaria, aunque pues hay unas cosas que son realmente fuertes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vemos lo del bajo astral, que yo ya tuve alguna experiencia muy, muy, muy negativa con este libro, y el tema de molestar con los nombres del bajo astral. Pero, pues voy a dejar este invocación a los seres espirituales del alto astral, pues para quien le llame la atención, ¿no? Porque si de pronto le puede servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 10, ¿sí? Dice, invocación a los espíritus celestes superiores, que es una plegaria. Sea por siempre ensalzado el santo nombre del Supremo Creador, a quien humildemente reverencio en esta solemne hora. A ti, excelso Adonai, dirijo mis fervientes preces, suplicándote me seas propicio y concedas el honor de enviarme uno de tus más humildes mensajeros, para que pueda, por su mediación, lograr lo que con grande acatamiento y veneración me propongo pedirle. No mires en mí a un soberbio ni a un escéptico que se atreva por el orgullo a molestarte. Mira en mí, oh poderoso Adonai, el más pequeño de los seres que en la creación viven y moran, postrado humildemente ante la divina majestad de su Dios y Creador, a quien suplica con verdadero y gran deseo poder conocer
por mediación de sus espíritus mensajeros, un destello de su gloria inmaculada. Lleguen también mis súplicas a todos los espíritus celestes superiores, para que ellos intercedan por mí ante el glorioso trono del Altísimo Soberano, hacedor de todo lo creado, a fin de que se digne por la poderosa intercesión de los ángeles de luz, Elohim, Jehová, acceder a mi humilde ruego. He procurado hacerme lo más perfecto posible en la pobreza y nunca satisfecha condición humana, a fin de que me juzguéis digno de poder contemplar vuestra gloriosa excelsitud. Perdonadme los defectos que todavía no haya desechado, y no los hagáis causa de vuestro enojo y severidad. Vuelve a invocaros a todos nuevamente, y en general a los poderosos Adonai, Elohim y Jehová, para que se vea satisfecho mi deseo en esta hora, siendo testigos los astros que ejercen su poderoso influjo sobre el estrellado firmamento. Venga nuestra radiante luz en forma del glorioso mensajero, y reciba por su mediación los dones de sabiduría, de honor y de la gloria, hasta que, purificando de todas las impurezas de la carne inherentes a las flaquezas de la humana y siempre defectuosa naturaleza, pueda contemplaros en toda vuestra soberana majestad y gloria. Sea bien acogida en esta mi humilde súplica, y eternamente os tributará adoración y homenaje mi corazón sincero y agradecido. Bien, esa es la plegaria que tiene el libro de San Cipriano para estos seres espirituales del alto astral. Tiene una información. Dice, esta invocación o plegaria deberá repetirse 4 veces durante 4 noches, elevando el alma a Dios y a la vista del firmamento. La última noche, y al terminar la última invocación, se percibirá una música muy dulce y melodiosa acompañada de coros celestiales. Se notará una claridad diáfana que irá aumentando progresivamente, subiendo poco a después la visión celeste en forma de un ángel de luz de belleza incomparable, rodeando de infinitos espíritus celestiales que le acompañan incesantemente, formando verdadera guardia de honor. Con voz dulcísima y sonora os dirá estas o parecidas palabras. Ojo, aquí nos está hablando que cuando terminamos a la cuarta noche, pues vemos una manifestación espiritual en todo su esplendor, que llega un ángel, ¿sí?, irradiando luz por todas partes, y un séquito de otros seres del alto astral que le acompañan, o sea, como que logramos establecer contacto con este ser espiritual, y que nos va a responder algo así o parecido según lo que dice la hoja 77 del libro de San Cipriano. Yo soy el enviado como mensajero de la divina majestad. Preciso ser digno de ella. No olvides, mísero mortal, que la divinidad solo concede aquellos dones que su infinita sabiduría juzga conveniente, según el grado de perfección de los seres que a su infinita bondad acuden en humilde ruego. Sigue el camino de la absoluta perfección. Ojo, con lo cual lograrás todos aquellos beneficios a que vayas siendo acreedor. Si así lo haces, me tendrás siempre a tu lado de forma invisible para ti, pero sirviéndote de ángel tutelar en tu tránsito por el planeta donde vives y mora por la permisión de Dios. Y ahora me separo momentáneamente para regresar de nuevo al punto donde debo permanecer en espera de las órdenes que se dignen transmitirme. Bueno, lo que nos responde, según lo que dice el libro San Cipriano, el ángel, es que primero somos míseros mortales, o sea, que, que dentro de la escala espiritual, pues sí, somos miserables, sí. Que hay que seguir el camino de la absoluta perfección, o sea, la absoluta perfección. Eso lo veo muy difícil, ¿no? Porque pues digamos que incluso creería yo que para los seres del alto astral,
llegar a la absoluta perfección pues es algo como muy complejo. Pues yo me pongo a pensar en el budismo, pues que es la corriente que sigo. Y pues digamos que lo que podríamos equiparar a la alta perfección vendría siendo, o sea, ni siquiera es el estado del nirvana, porque ese es uno de los estados, pero ni siquiera ese es el tope de la absoluta vacuidad, ¿no? Entonces, donde ya lo que hay es mente. O sea, ya ni siquiera está el concepto del yo. Desapareció totalmente y ya lo que estamos es en un lugar donde hay una profunda felicidad y donde no hay nada más que como una gran conciencia, ¿no? Entonces, pues como que eso sería el punto culmen, ¿sí? En este, pues es más la absoluta perfección, pero ¿desde qué punto? ¿Desde qué moralidad? ¿Desde qué estructura de pensamiento? Entonces tenemos que darnos cuenta que este es un libro pensado como en la aparente conversión de los impíos, ¿sí? Y pues de los practicantes de la brujería, aunque pues es un libro que tiene para ambos bandos, porque como les digo, también está por el lado del bajo astral, también tiene cosas muy potentes. Pero pues habla de eso, ¿no? O sea, de llegar a la absoluta perfección. Cuando lograr, sí. Entonces, si logramos la absoluta perfección, entonces estos seres espirituales vendrán a nosotros con estas manifestaciones, ¿no? Según lo que dice el libro de San Cipriano. Como, como resumen y para no hacer más largo este podcast, ¿sí? Eh, lo que lo que nos habla es pues de una visión, ¿sí? De una visión de mundo del alto astral, eh, estructurada militarmente, ¿sí? Pensada militarmente como una milicia, como una organización militar jerárquica, en donde pues está el ser principal que es Adonai, ¿sí? O sea, por debajo del Dios, ¿sí? Que fue su creador, el que creó todo. Entonces, pues el más importante dentro de la jerarquía de los seres espirituales del alto astral, después del Dios creador, pues está Adonai y de ahí a partir pues él tiene más seres espirituales a su servicio y estos tienen más y estos tienen más y pues van organizando como una especie de ejército, ¿no? De milicia. Cada uno de estos seres del alto mando, del cuadro del alto mando, de el astral, del alto astral, pues tiene sus habilidades, tiene una serie de habilidades, tiene una serie de poderes que los hacen especiales, ¿no? Y sobre todo, pues la gran mayoría tienen la habilidad de la transmutación. Cambian materiales de menor valor por unos de mayor valor, ¿no? Por lo general, casi todos tienen la habilidad de transmutar materiales de menor valor en oro y en piedras preciosas, ¿no? Y pues ya, pues tienen las habilidades de poder que los seres humanos tengan una larga vida, que tengan salud y que sean como y que tengan protección, ¿no? Entonces, es como el orden, la estructura y el funcionamiento de estos seres del alto astral según el libro de San Cipriano. Pues nada, como ya saben, ustedes son quienes deciden, ¿no? Ustedes deciden si esto puede llegar a ser cierto, parcialmente cierto, y totalmente descartable, si tienen otro tipo de cosmovisión, sí. Por lo menos en mi caso, pues como les digo, hay tal vez ciertas cositas que puedo decir que sí, otras que de plano pues no me parecen, que no creo que un ser del alto astral pues me tenga como la habilidad de convertir
por ejemplo, una piedra en oro, y pues no le vería el sentido yo para qué haría eso. Pero, pues, bueno, es la visión del libro de San Cipriano. Entonces, pues, escriban en la caja de comentarios qué opinan de esa visión del libro de San Cipriano. ¿Qué visión tienen ustedes? Si han tenido algún tipo de contacto con seres del alto astral, si han podido verlos, si han podido escucharlos, si han actuado en sus vidas. Sí, es para mí muy interesante porque soy un ávido un buscador interesado de los seres del alto astral. Sí, creo que son para mí fascinantes. Creo que también a nivel propio o a nivel espiritual, sí, creo que son los más interesantes porque pues estos son los que contribuyen a nuestra evolución y pues son los que me llaman mucho más la atención en los procesos de investigación, aunque pues son más difíciles también de poder contactar, ¿no? Pero bueno, entonces espero sus comentarios, sus observaciones, sus experiencias. Ya sabe que se pueden contactar conmigo ah, en, en los cuadros de comentarios en Facebook. Tienen también mi página en Instagram, mi perfil en Instagram, Psicoimágenes Colombia. El correo que también es una herramienta muy útil, psicoimágenescolombia@gmail.com. Mi nombre es Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal. Les agradezco a todos y a todas por escuchar este podcast y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo a todos, buen día, buena tarde o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Se les quiere mucho.